cómo el estoicismo te convertirá en tu versión más poderosa. A menudo en la vida nos encontramos en encrucijadas, rodeados de desafíos y situaciones que parecen sobrepasar nuestra capacidad de afrontarlas. Mi historia no es única, pero es mía, y en ella el estoicismo jugó el papel crucial de transformar no solo cómo veía los problemas, sino cómo me veía a mí mismo en relación con ellos. Este relato no es solo sobre el cambio, es sobre la revelación de una fortaleza interna y una sabiduría que yacían adormecidas bajo capas de conflictos y hábitos destructivos. Al compartir mi experiencia, espero mostrarte cómo el estoicismo no es solo un conjunto de reflexiones filosóficas aburridas, sino una herramienta vivencial, práctica y tremendamente poderosa, capaz de convertirte en la versión más empoderada y realizada de ti mismo. Haciendo eco a las palabras de Epicteto y Marco Aurelio, descubrí que el verdadero poder reside en nuestra actitud ante la vida y que la calidad de nuestros pensamientos define la calidad de nuestra existencia. En las siguientes secciones te llevaré a través de mi viaje personal, desde las dificultades en las relaciones, los problemas en el trabajo y el refugio en los vicios, hasta la claridad, la fuerza y la paz que encontré en el estoicismo. Este no es solo un relato de superación, es una invitación a mirar dentro de ti y encontrar tu propia versión más poderosa. Fortalécete y sé empoderado. El estoicismo como herramienta para construir tu versión más poderosa. ¿Cómo podrías convertirte en una mejor versión de ti mismo apoyado en el estoicismo? En la búsqueda de la fortaleza interior. Recuerdo que hace algunos años me veía a mí mismo como alguien atrapado en una realidad insoportable, un trabajo que me consumía, relaciones personales deterioradas y vicios como el alcohol y las fiestas nocturnas empezaron como un escape divertido, pero rápidamente se convirtieron en cadenas. El descubrimiento del estoicismo fue como abrir una ventana en un cuarto oscuro y asfixiante en el que yo no sabía que estaba. Los estoicos, con su sabiduría atemporal, me enseñaron que la primera fortaleza que debía construir era interna. Lo único que realmente nos pertenece es nuestro poder de elección, decía Epicteto. Aceptar que no podía controlar a mis compañeros de trabajo tóxicos o cambiar de la noche a la mañana las complejidades de mi matrimonio, pero sí podía cambiar mi reacción hacia ellos, fue liberador. El estoicismo me mostró que fortalecer mi voluntad y mis respuestas era el primer paso para construir una versión más empoderada de mí mismo. El poder del autoconocimiento. Explorar mi autoconocimiento fue otra clave. Comprender mis emociones, identificar mis fortalezas y debilidades y enfrentar honestamente a mis vicios fueron procesos desafiantes pero esenciales. A través del estoicismo aprendí a observar mis pensamientos sin juzgarlos, a entender mis reacciones y, lo más importante, a dirigir mi vida de manera más consciente y deliberada. Esta práctica constante de autoconocimiento y autorreflexión me permitió comenzar a deshacer los nudos de mi vacío emocional, avanzando con resolución y claridad. La perseverancia con motivación y la resolución para superarme cada día se volvieron mis compañeras constantes. Al principio, el progreso era lento y a veces frustrante, pero recordaba las palabras de Marco Aurelio: la mejor manera de vengarse es no ser como aquel que realizó la injuria. Eso me ayudaba a centrarme no en la venganza o en la amargura, sino en mi propio crecimiento y bienestar. Establecer metas claras y cultivar hábitos positivos se transformaron en el cimiento de mi nueva vida. Cada pequeño paso, cada decisión tomada desde un lugar de calma y no de reacción, me acercaba más a esa versión empoderada de mí mismo que estaba construyendo. A través del estoicismo, aprendí que la verdadera fortaleza y el poder personal no provienen de dominar a los demás o de las circunstancias externas, sino de la capacidad de controlar nuestras propias acciones y actitudes. Esta filosofía no solo me ofreció consuelo, sino una forma práctica y real de redirigir mi vida hacia un estado de mayor paz, propósito y poder personal.
Avanza en crecimiento personal. Cómo el estoicismo te ayuda a identificar y potenciar tus fortalezas, transformando las relaciones a través del estoicismo. La aplicación del estoicismo en mi vida no solo me cambió a mí, transformó profundamente cómo interactuaba con los demás, comenzando por mi esposa y compañeros de trabajo. Aprendí que el cambio genuino empieza desde dentro. Al entender y practicar la idea de que podemos elegir cómo reaccionar a los desafíos y comportamientos de otros, empecé a ver una notable mejora en mis relaciones. Con mi esposa, la situación era tensa y distante. Sin embargo, al integrar principios estoicos como la ecuanimidad y el enfoque en el control de mis propias acciones y reacciones, comencé a responder a nuestros conflictos no con frustración, sino con comprensión y paciencia. Empecé a escuchar más y a hablar menos. Sorprendentemente, esta nueva forma de comunicarse suavizó nuestras interacciones, abriendo el camino para el perdón, la reconexión y la comprensión mutua. En el trabajo, cambié mi actitud hacia mis colegas insufribles. En lugar de enfrentarlos o evitarlos, opté por practicar la tolerancia y la comprensión. Me centré en lo que podía aprender de cada situación, incluso de los comentarios y comportamientos negativos. Esta perspectiva me ayudó a mantenerme tranquilo y a reducir los conflictos, mejorando notablemente el ambiente laboral, expandiendo la mejora a todas mis relaciones. Este nuevo enfoque estoico no se limitó solo a mi esposa y compañeros de trabajo. Se extendió a mis amistades, mi familia e incluso a mis relaciones pasadas y a aquellos que consideraba mis enemigos. Comencé a ver a cada persona no como un obstáculo, sino como una oportunidad para practicar virtudes como la paciencia, la empatía y la fortaleza. Con mis amigos y familia fomenté relaciones más profundas y significativas basadas en la honestidad y el apoyo mutuo, aún sin esperar nada a cambio en lugar de la competencia o la superficialidad. Aprendí a ser más presente, a escuchar de verdad y a ofrecer consejos solo cuando se me pedían, lo cual fortaleció estos lazos. Incluso en el caso de mis exparejas y aquellos a quienes veía como adversarios, el estoicismo me enseñó a soltar el rencor y a buscar la serenidad en el perdón y la comprensión. Entendí que guardar rencor es como llevar una carga innecesaria. Soltarla no significaba aprobar lo ocurrido, sino liberarme para avanzar en mi crecimiento personal. Esta filosofía, lejos de ser un conjunto de ideas abstractas, se convirtió en un mapa práctico para navegar las complejidades de las relaciones humanas y fortalecer mis cualidades personales. Al identificar y potenciar mis fortalezas, el estoicismo me ayudó no solo a mejorar como individuo, sino a enriquecer cada aspecto de mi vida social y personal. La clave estaba en mirar hacia adentro, reconocer mis propios errores y limitaciones y trabajar en ellos. Al final, cada relación, cada interacción, se convirtió en un reflejo de mi propio progreso y un testimonio del poder transformador de esta antigua pero atemporal filosofía. La ruta estoica hacia una vida plena y poderosa, descubriendo mi interior, un viaje estoico. La travesía hacia el autoconocimiento bajo la guía del estoicismo comenzó como una exploración introspectiva profunda. Empecé a cuestionarme y a analizar mis reacciones, mis miedos y lo que realmente valoraba en la vida. Al principio, este ejercicio de introspección fue desafiante. Enfrentar mis verdades internas, reconocer mis falencias y debilidades no era una tarea fácil, pero a medida que profundizaba en mi ser, guiado por reflexiones estoicas, empecé a entender mejor quién era y, más importante, quién quería ser. Esta autorreflexión trajo consigo una revelación crucial. Muchas de las frustraciones y desafíos que enfrentaba eran el resultado directo de mis propias acciones y actitudes. El estoicismo me enseñó a aceptar la responsabilidad de mis actitudes y a entender que el único cambio real y duradero comienza desde adentro. Esta comprensión me permitió iniciar un cambio auténtico y significativo.
manteniendo la motivación a través de las enseñanzas estoicas. Perseverar con motivación en el camino del autoconocimiento requería un esfuerzo constante. Aquí, el estoicismo fue esencial. Al enfocarme en lo que podía controlar y aceptar lo que no, descubrí una paz interna que previamente me había sido esquiva. Este enfoque me ayudó a mantener la motivación incluso en los momentos más difíciles. Además, las enseñanzas estoicas sobre la importancia de vivir conforme a la naturaleza, en este caso, mi propia naturaleza, me guiaron hacia decisiones y acciones más alineadas con mis verdaderos valores y objetivos. Esta alineación me proporcionó una dirección clara y un sentido de propósito que impulsó mi motivación diaria. Comencé a fijar pequeñas metas alineadas con mis valores y con lo que el estoicismo me había enseñado sobre la virtud y el carácter. Un proceso continuo de crecimiento y fortalecimiento. Este viaje hacia el autoconocimiento no fue un destino final, sino un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Cada día, cada desafío, se convirtió en una oportunidad para aplicar lo aprendido y fortalecer mi carácter. Con la práctica, la aplicación de principios estoicos como la disciplina, la justicia, el coraje y la moderación se volvieron hábitos naturales. Asimismo, esta senda estoica me llevó a reconocer y valorar mis fortalezas. Aprendí a confiar en mi capacidad para enfrentar adversidades y a sentirme seguro en mi habilidad para tomar decisiones acertadas. Esta confianza recién encontrada me impulsó a superarme cada día, no solo en busca de logros personales, sino también en la forma en que contribuía en mis interacciones con otros. Fue precisamente esta nueva perspectiva la que trajo un cambio significativo en mi vida profesional. Al establecer metas claras y alinearlas con mis valores estoicos, comencé a ver un impacto directo en mi desempeño laboral. En lugar de ver el trabajo como una carga, empecé a verlo como un campo para aplicar mis nuevas habilidades estoicas y para crecer. Esta actitud transformó mi enfoque y resultados en el trabajo. Poco a poco, comencé a recibir reconocimientos y con el tiempo, las oportunidades para ascender en mi puesto se hicieron más frecuentes. Me di cuenta de que, al cultivar la disciplina, la paciencia y la perseverancia, no solo mejoraba mi desempeño, sino también mi relación con mis colegas y superiores. El respeto mutuo creció y se fortalecieron los lazos de compañerismo y amistad. La comunicación abierta y sincera, basada en la honestidad y el respeto, reemplazó a los malentendidos y conflictos anteriores. Esta nueva red de relaciones positivas trascendió el entorno laboral. Empecé a atraer a personas que resonaban con mi actitud renovada y mis valores. Desarrollé amistades más profundas y significativas, tanto dentro como fuera del trabajo. Estas relaciones enriquecieron mi vida, ofreciéndome apoyo, inspiración y compañía en mi viaje de crecimiento personal y profesional, integrando el estoicismo en cada aspecto de la vida. El estoicismo no es solo una filosofía que estudié y apliqué en un momento difícil. Se ha convertido en un trabajo diario, una práctica continua que sigue enriqueciendo cada aspecto de mi vida. Cada día me brinda una nueva oportunidad para poner en práctica los principios estoicos, ya sea en los desafíos pequeños o en los más significativos, lo he convertido en una forma de vida. Esta práctica constante se nutre de diversas fuentes. Continúo leyendo libros que profundizan en la filosofía estoica y en temas relacionados con el desarrollo personal y el crecimiento espiritual. Autores antiguos como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto siguen siendo mis guías habituales, pero también busco perspectivas contemporáneas que aportan un nuevo entendimiento y aplicaciones prácticas del estoicismo en el mundo moderno. Además, he encontrado un valor inmenso en escuchar podcasts y ver videos en Internet que exploran estos temas. Estos recursos no solo ofrecen conocimiento y reflexión, sino que también me mantienen conectado con una comunidad global de personas interesadas
en el crecimiento personal y la filosofía estoica. Escuchar las experiencias y puntos de vista de otros ha enriquecido mi comprensión y aplicación del estoicismo, permitiéndome ver cómo esta filosofía ancestral sigue siendo relevante y transformadora en innumerables contextos de vida. La belleza del estoicismo radica en su simplicidad y su profundidad. No es una lista de reglas rígidas, sino un marco adaptable que guía mi forma de vivir. Al enfrentarme a situaciones de estrés, incertidumbre o conflicto, vuelvo a los principios estoicos buscando la serenidad, la perspectiva y la sabiduría para actuar de manera coherente con mis valores más profundos. Al compartir mi viaje, mi intención es demostrar que el estoicismo no es solo una filosofía para tiempos difíciles, sino una forma de vida que celebra la transformación continua y el despertar de nuestra versión más poderosa. Con cada historia compartida, cada lección aprendida y cada obstáculo superado, espero inspirar a otros a embarcarse en su propio viaje estoico. Porque al final, convertirnos en nuestras versiones más poderosas no es un destino, sino un camino lleno de aprendizaje, crecimiento y, sobre todo, una inmensa gratitud por la experiencia humana. Este es un compromiso con el aprendizaje y la enseñanza continua, ya que cada día en el camino estoico aprendo algo nuevo sobre mí mismo y sobre el mundo, asegurando que mi versión más poderosa siempre esté en evolución. Pues bien, mis amigos neoestoicos, es momento de despedirnos. Si sientes que estas palabras han encontrado un eco en tu interior, te invito a darle like al video. Es un gesto pequeño, pero con un gran impacto, ya que permite que estas enseñanzas y reflexiones alcancen a más personas que, como tú, pueden estar buscando un faro en su camino. Si esta filosofía de vida ha resonado contigo, compártela con tus amigos, familiares y conocidos. Nunca sabes quién podría necesitar escuchar estas palabras justo hoy. Y claro, tus comentarios son vitales. No solo me interesa saber cómo aplicas el estoicismo en tu día a día, sino también los cambios que has experimentado desde que comenzaste a integrar estos principios en tu vida. ¿Has notado una mayor serenidad frente a las adversidades? ¿Te sientes más empoderado para tomar decisiones alineadas con tus valores? Cada historia, cada testimonio es un valioso aporte a esta comunidad, ofreciendo inspiración y aprendizaje para todos nosotros. Así que, por favor, déjame saber tus pensamientos y experiencias. Estoy deseoso de leerlos. Participa activamente y sigamos formando juntos una comunidad estoica, resiliente y reflexiva.